Señor Padre Celestial, te damos gracias, mi Dios, por lo bueno que tú eres con nosotros. Mi Dios, gracias por tu amor y por tus bendiciones, mi Dios, gracias por un año más, mi Dios, que tú nos permitiste ver un año más, Padre Celestial. Te damos toda la honra y toda la gloria a ti, mi Dios. Sigue trabajando en cada uno de nosotros. Tú sabes las necesidades en las que tenemos cada uno de los que estamos en este lugar, mi Dios. Vinimos, Señor, a estudiar tu palabra, mi Dios. Te pido que tú me uses el día de hoy y que uses también a los demás maestros, Padre Celestial, para tu honra y tu gloria. Que todo sea para la edificación de cada uno de nosotros. Lo pedimos siempre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asientos. Sean todos bienvenidos. Los hermanos aquí que nos acompañan de Virginia, ¿verdad? Y de acá de Carlton. Y la hermana acá de mamá de Christopher, que también está con nosotros acompañándonos. Bienvenida, y los niños también. El año pasado nosotros hablamos acerca de conociendo. Era el tema central del año pasado. Pero este año vamos a ir creciendo, ¿verdad? Y tenemos que crecer en la palabra de Dios, conocer más a Dios. Es el objetivo. El versículo principal de este año está en 1 Corintios 15:58, está ahí en la pantalla. Tal vez está un poquito pequeño, pero lo voy a leer. Dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El trabajo del Señor no es en vano. Por lo tanto, nosotros tenemos que crecer, tenemos que estudiar más la palabra de Dios. Ese es el objetivo de esta clase, estudiar más la palabra de Dios. Amén. Estos son los temas que vamos a tratar durante estas 3 semanas, estos 3 temas. Lección 1, vamos a hablar hoy acerca de constantes en la fe. En la próxima semana hablaremos de constantes en la evangelización y constantes en la fidelidad. El tema central de estas 3 lecciones es creciendo en constancia. Creciendo en constancia. Vamos a ir directamente a la lección número 1. Vamos a ir a Hechos 14:22. Hechos 14:22. Dice así, Hechos 14:22. Dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Yo decía el 31 de diciembre que a veces nosotros tenemos que pasar por tribulaciones para poder entender la palabra de Dios, para poder relacionarnos con Dios. A veces tenemos que pasar por tribulaciones, por situaciones. Entonces, dice aquí, es necesario, el versículo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El propósito es enseñar acerca de la importancia de ser constantes en la fe. Constantes en la fe. Constantes, es decir, que tenemos que vivir cada día constantes, conociendo más al Señor. Es el objetivo de estas lecciones. Hoy en nuestra primera clase del 2026, ya tenemos un año en esta clase, ¿verdad? ¿Se acuerdan lo que comenzamos? Ya tenemos un año en esta clase. El año pasado el objetivo, como dijo ahorita, era conociendo. Ahora vamos a ir creciendo, espiritualmente hablando, ¿verdad? Conociendo más a Dios y conociendo más su palabra, estudiando más su palabra. Es el objetivo por lo que estamos aquí. Damos gracias a Dios por cada uno de los que estamos aquí, que nos ha permitido estar en este lugar para conocer más a Dios a través de conociendo, estudiando su palabra. Crecer en su gracia. ¿Sí? En 2 de Pedro 3:18, no tienen que ir ahí, pero dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Nosotros tenemos que crecer. Nosotros no podemos quedarnos como niños. Tenemos que crecer. ¿Y cómo crecemos? Estudiando este libro. Es la única forma de aprender y de crecer, como lo dije al principio, que había una flecha hacia así.
no podemos quedarnos como niños, tenemos que crecer espiritualmente. ¿Y cómo crecemos? Estudiando su palabra. Es en 2 Pedro 3:18, es el versículo clave del discipulado, que algunos lo hayan tomado, saben que es el versículo clave del discipulado. Dios quiere que cada creyente esté creciendo más y más en constancia. Es decir, que permanecemos en su palabra. No es que hoy yo lo voy a estudiar hoy, mañana no, tal vez sí. No. Tenemos que ser constante. Amén. Constante y creciendo. No podemos descrecer. Tenemos que crecer. Amén. Debemos ser constantes en la fe. En Mateo 17:20, no tienen que ir ahí tampoco. Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviere fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí, y se pasará, y nada será imposible. Algunos comentaristas dicen que Jesús utilizó el grano de mostaza como característica del grano, muy pequeño, como ahí lo vemos en la gráfica, muy pequeño, pero tiene un fuerte sabor y un olor penetrante. Algunos analistas piensan así, pero hay otros que piensan, y creo que estoy de acuerdo con esta segunda interpretación, es lo pequeño que es el grano, y que si nosotros tuviéramos la fe tan pequeñita como ese grano, podíamos hacer grandes cosas. Pero el problema de nosotros es que no creemos, dudamos. Y a veces nos pasan situaciones y comienzan a dudar. Y comenzamos a dudar y a dudar y a dudar. Nosotros tenemos que, a través de las tribulaciones, tenemos que crecer. Porque para eso son las tribulaciones, para crecer. Es para eso, ese es el objetivo de las tribulaciones. Pues eso es lo que los apóstoles procuraban en las iglesias en aquellos días. También vamos a ir a Hechos, a donde estamos. Y si alguien me ayuda leyendo los versículos 21 y 22, por favor. Hechos 14. Y dice, dígalo, hermano. 21 y 22. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los anónimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Fíjense que dice, confirmando los ánimos de los discípulos. Nosotros tenemos animarnos unos con otros, animar a nuestros hermanos en Cristo, a que sigamos adelante, que sigamos creciendo. Ese es uno de los puntos que tenemos que hacer, animando unos con otros. Ahora bien, el ser constantes en la fe es ser constante, y vamos a ver 3 puntos acá. Número 1, la verdad. La verdad, vamos a ir a Tercera de Juan, los versículos 1 al 4, son los primeros 4 versículos. Tercera de Juan, dice así: el anciano Gallo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. A la verdad, Dios quiere que seamos constantes en la verdad. Debemos predicar la verdad, no importa a quienes afecten o a quienes le molesten. Y yo digo siempre que no importa cuál sea mi opinión, lo importante es lo que diga este libro. Amén. Mi opinión no importa, la opinión de una persona no importa, este libro sí importa. Este libro sí importa porque es la palabra de Dios. Vamos a ir a 2 de Timoteo 4.
Segunda de Timoteo 4. Segunda de Timoteo 4, los versículos del 1 al 4, dice así. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 4, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgarás a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Fíjense que lo que dice Pablo aquí, dice que predique la palabra. La persona que está a cargo de un ministerio tiene que predicar eso, este libro, la palabra. Dice Pablo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Me gusta mucho ese versículo porque nos dice que tenemos que predicar la palabra de Dios en todo tiempo, o sea, en tiempo y afuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Dice que se apartarán de la verdad. Y vemos eso, si vemos en las redes sociales, vemos muchas cosas que una de las características del enemigo es que agarra la verdad y la mentira y la mezcla, pero al final de todo es una mentira. El enemigo es una de las características principales, mezclar la verdad con la mentira, pero al final es una mentira. En las redes sociales vemos eso y tenemos que tener cuidado y discernir a quién escuchamos, a quién vemos, a quién escuchamos en las redes sociales, en todos los medios. Tenemos que pararnos firmes por la verdad, aunque no sea lo más popular ni lo más buscado. La verdad realmente no es lo más popular. La verdad no es lo que la otra persona quiere escuchar. La otra persona quiere escuchar lo que se sienta cómodo. Pero muchas veces la verdad no es comodidad. No es comodidad, pero es la verdad. Y cuando hablo de la verdad, estoy hablando de este libro, de la Biblia, que es la palabra de Dios. Pues la Biblia nos dice que el camino del Señor no es amplio, popular, sino angosto, y pocos son los que le siguen. Vamos a ir a Mateo 7 para confirmar esto. Mateo 7. Mateo 7, 13 y 14, dice así: entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que le hallan. Como dije ahorita, la verdad no es popular. La verdad es algo que no todo el mundo quiere escuchar. A veces tocas puertas y le hablas la palabra de Dios. Algunos escuchan, pero otros no quieren escuchar. Hay otros que no dicen simplemente, no, yo ya estoy bien, y etcétera. La verdad no es popular. La verdad no es popular, pero es la verdad. Tenemos que ser constantes en la verdad, sean muchos o sean pocos. Por nada debemos dejar de predicar la verdad. No importa quién nos falle o quién se vaya. Pues a Dios seguimos y no a los hombres. En Hebreos 12:2 dice que debemos poner nuestros ojos en Cristo. Nuestros ojos no pueden estar puestos ni en el pastor, ni en los líderes, ni en ninguna persona. Nuestros ojos tienen que estar puestos en Cristo Jesús. Yo siempre tomo el ejemplo de Pedro, como Pedro en la barca, ¿verdad? ¿Por qué se hundió? Porque dejó de mirar a Cristo. Y si nosotros dejamos de mirar a Cristo, nos vamos a hundir. Nuestros ojos no pueden estar puestos en una persona, tienen que estar puestos en Cristo Jesús. Amén. Antes de estar en la verdad, seguimos lo que sea nuestra carne
lo que la carne se le antoja, ¿verdad? Pero ahora con Cristo seguimos solo a la verdad. Vamos a ir a Efesios. Vamos a ir a Efesios 2. Efesios 2. Capítulo 2, los versículos 1 y 3. Dice así. Efesios 2, 1 al 3. Dice: Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los cuales en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Fíjense que estos verbos que yo hice énfasis están en pasado. Se supone que cuando conocemos a Cristo, cuando ya estamos en otra dimensión, vamos a decirlo así, ya pasamos, ya nosotros, por eso dice el versículo, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. No, ya eso es nuestra vida pasada. Ahora nosotros somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Todo esto está en pasado. Vivimos en otros tiempos en los deseos de la carne. Ese es nuestro pasado. Eso se supone que cuando conocemos a Cristo somos una nueva criatura. Somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Muchas veces tenemos que batallar con la carne. Creo que muchas veces no. Siempre tenemos que batallar con la carne. Desde que me levanto, batallo con la carne. Me voy para la iglesia, no me voy para la iglesia. Voy al trabajo, no me voy para el trabajo. Batallamos con la carne. Porque es nuestra naturaleza pecaminosa. No es solamente una persona u otra persona. Todos batallamos con nuestra carne. Todos batallamos con nuestra carne. En algún momento de nuestra vida tenemos una decisión. O hacemos, y lo vamos a ver más adelante, o hacemos la voluntad de Dios, o hacemos nuestra voluntad. O vivimos por el Espíritu, o vivimos por la carne. Y es una pregunta que tenemos que hacernos cada día. Lo que voy a hacer, ¿le va a dar comida a la carne o le va a dar comida al Espíritu? Cada cosa que nosotros vayamos a hacer, tenemos que hacernos la pregunta: ¿con lo que voy a hacer, agrado a Dios o agrado a los hombres? Dice la palabra que tenemos que agradar primero a Dios antes que a los hombres. El problema es que nuestra carne, o sea, nosotros esta carne la tenemos, ¿verdad? Y a veces pensamos en la carne como algo físico, pero también está mentalmente. La carne también implica mentalidad. Y creo que una de las batallas más fuertes está aquí, en nuestra mente. Porque primero comienza aquí y después termina en pecado, ¿verdad? Si no la detenemos en el pensamiento, va a terminar haciéndolo. Entonces, cuidado con los deseos de la carne. Por eso dice el versículo, lo voy a repetir de nuevo, estos versículos son claves. Dice: y Él dio vida a vosotros. Nosotros ahora tenemos vida, no estamos muertos. Ahora tenemos vida. Nosotros, cuando estábamos en nuestros delitos y pecados, estábamos muertos. Por eso dice, muertos en vuestros delitos y pecados. Pero a Él ahora Él nos dio vida. Y dice que nos da vida en abundancia. Vida en abundancia. Dice, en los cuales anduvisteis en pasado, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Es Satanás. Y él quiere que nos pone diferentes formas de que nosotros caigamos. Por ejemplo, tenemos este aparatito acá. Creo que este aparatito lo podemos usar para una cosa o para otra. Todo depende de cómo nosotros, y como todo en la vida, ¿verdad? Nosotros todo, dependiendo de cómo el uso que le demos, ya sea para bien o para mal. Y hay muchas, como dije ahorita, hay muchas cosas en las redes sociales, mucho alimento, tanto para la carne como para el espíritu. Entonces, discernir a quién alimento a la carne o alimento al espíritu. Vamos a ir
al siguiente punto, las convicciones. Vamos a ir a 1 Tesalonicenses, si alguien me puede ayudar, leyendo 1 Tesalonicenses 4, del 1 al 3. Tesalonicenses. 1 Tesalonicenses 4, del 1 al 3. Por los demás hermanos os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendices de vosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra satisfacción, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Fíjense que dice acá, dice, por los demás hermanos os rogamos y exhortamos. Dice, rogamos, ¿verdad? Y exhortamos. Toda palabra debe estar de exhortación. Tenemos que exhortarnos los unos con los otros en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de vosotros, como os conviene conduciros, y agradar. Fíjense esa palabra, agradar. Nosotros tenemos que agradar a Dios. Amén. Como dije ahorita, tenemos que agradar a Dios antes que a los hombres. Agradar a Dios. Así abundéis más y más, porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Él nos dio las instrucciones. Amén. Nos dejó este libro. Amén. Y aquí están nuestras instrucciones. Aquí está, cuando hacemos algo, lo primero que tenemos que ir al manual, no como he dicho anteriormente, que hacemos al revés, armamos las cosas y después vamos al manual. Lo primero tenemos que ir al manual y ver qué el Señor nos quiere decir a través de su palabra. Tenemos que ir a este libro que es nuestro manual. Hay muchos que con el pasar del tiempo van soltando sus convicciones y ya no viven una vida separada del mundo como Dios quiere. Nosotros tenemos que vivir una vida separada. Eso es lo que significa santidad, separado del mundo. Nosotros tenemos que vivir una vida agradable a Él, agradable a Dios. Somos salvos para agradarle a Él. No es que yo ya soy salvo y puedo vivir como yo quiera. No. Ahora comienza la santificación. La santificación es el proceso que inicia desde mi salvación hasta el momento que voy al cielo. Y es donde cada día debo ser más y más como Cristo. Es el proceso de la santificación. Nosotros ahora comenzamos a crecer poco a poco, porque el crecimiento no es de un día para otro. El crecimiento es poco a poco. En el momento de la salvación somos justificados por Cristo y empieza la santificación. ¿Qué significa eso? Que ahora vamos dejando cosas del mundo. Dejando. Y viviendo más para Cristo. Viviendo más para Cristo. Ese es el proceso de la santificación. Lo que era correcto hace 20, 200 años, es lo mismo. Es incorrecto hoy en día. Porque Dios no cambia. Dios es el mismo del Antiguo Testamento y Dios es el mismo del Nuevo Testamento. Dios no cambia. Dios no cambia. Él es el mismo ayer y es el mismo hoy. Nosotros servimos a un Dios que no cambia y nosotros tampoco debemos cambiar nuestras convicciones. Vamos a ir a Santiago 1. Santiago 1, los versículos 16 al 18, Santiago 1, 16 y 18 dice: amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Dice que no hay mudanza ni sombra de variación. Él no cambia. Él es Dios. Él simplemente es Dios. Él es el mismo ayer y es el mismo hoy. Es
el mismo del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. A veces hay personas que quieren hacer un Dios del Antiguo Testamento y otro Dios del Nuevo Testamento. Él es el mismo. Él es el mismo. Él no cambia. Cada día debemos ser más santos, es decir, separados del mundo y vivir para Dios. No menos santos en nuestra vida cristiana. Vamos ahí a Primera de Pedro. Primera de Pedro. Uno del 13 al 16. Si alguien puede ayudar acá. Primera de Pedro. Fui para adelante. Primera de Pedro 1, 13 al 16. 13 al 16. Por tanto, ceñidos los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenían. Perdón, es que estoy sin antídoto. Está bien. Hasta ayer. Sí, yo lo continúo aquí. Okay. Dice, como hijos desobedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenían estando en nuestra ignorancia. Dice el 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Esto no es una opción. Fíjense que dice sed, es decir, está hablando en una forma que no es una opción, es una forma, es un mandato, es la palabra exactamente. Es un mandato, no es una opción, no es que si yo, no, sed santo porque yo soy santo. Y ese es el problema por el pecado, ¿verdad? El Señor dividió y ahora cuando el hombre pecó, Dios es santo, ¿verdad? Cuando el hombre pecó, Él nos separó a nosotros. ¿Por qué? Porque Él es santo y no puede haber pecado. Entonces por eso, pero a través de Cristo Jesús podemos llegar. Solamente a través de Cristo Jesús podemos llegar al Padre. No hay otra forma. Debemos alejarnos del mundo y acercarnos más a Dios. Este es el crecimiento espiritual. Es caminar con Dios, es vivir una vida agradable a Él. Y cuando se habla de crecimiento espiritual, hay personas que entienden que el crecimiento es, tengo 20 años en la iglesia, tengo 50, no. A veces hay personas que tienen 30, 50 años en la iglesia y son bebés espirituales. A veces, y sin embargo, hay personas que tienen, un mes, que comienzan a estudiar y comienzan a crecer. No nos confundamos cuando se habla de crecimiento. Crecimiento es andar con Dios, caminar con Dios. Ese es el crecimiento espiritual. Vamos a hacer el siguiente punto. A la voluntad de Dios. En nuestro último punto, vamos a ir a Hebreos 10, 35 al 36. Hebreos 10, 35 al 36. Dice así: no perdáis pues vuestra confianza. Estoy correcto. No perdáis pues vuestra confianza que tienen en gran galardón, porque os es necesario que la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. La voluntad de Dios. Fíjense que aquí hay una imagen acá. Y lo dije ahorita. Voluntad de Dios, mi voluntad. Tenemos, ese es un punto donde tenemos que decidir. O hago la voluntad de Dios o hago mi voluntad. El ser constante en la fe incluye seguir fielmente haciendo la voluntad de Dios en nuestra vida. Hay muchos que han dejado de hacer la voluntad de Dios y esto no le agrada al Señor. Y por esto muchos pierden galardones y recompensas. Cada creyente debe estar deseando saber la voluntad de Dios para su vida, para que
pueda hacerla y mantenerse en esa voluntad perfecta. Vamos a ir a Colosenses 1. Colosenses 1. A Colosenses 1, los versículos 9 y 10. Lo tengo acá. Dice así: por lo cual también nosotros tenemos el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Tenemos que crecer, hermanos. Amén. No podemos quedarnos como bebé espiritual. Tenemos que crecer. Nosotros conocimos al Señor, le recibimos a Él, pero ahora no podemos quedarnos como bebé. Tenemos que crecer. Tenemos que crecer. Y como los niños, ¿cómo hacen los niños? Los niños hay que llevarlos, ¿verdad? De la mano. Nosotros tenemos que ir por nuestra propia cuenta. Tenemos que hacer las cosas bajo la voluntad de Dios, pero no nos podemos quedarnos como niños espirituales. Nunca olvidemos que la voluntad de Dios para nuestra vida es agradable y perfecta. Así que debo mantenerme en esa voluntad si deseo una vida bendecida por Dios. Tengo que agradar a Él. Tengo que agradarle a Él. Este mundo busca el complacer la carne, el complacer el yo. Debemos sacrificar el yo y agradar a nuestro Dios. Ese es el punto, ¿verdad? Como dijo ahorita, la voluntad de Dios o mi voluntad, tengo que sacrificar, tengo que hacer, como dice Romanos 12, 1 y 2, un sacrificio vivo. Es lo que tenemos que darle al Señor. Nosotros tenemos que darle un sacrificio vivo, agradándole a Él. Debemos ser transformados por la palabra de Dios. Y va a llegar el tiempo en que vamos a tener que decidir e incluso ir en contra de nosotros mismos, en contra de nuestra carne, como dice Pablo. A veces hago lo que no quiero, ¿verdad? Pero tengo que agradarle a Él. Y si tenemos una batalla espiritual, pero tenemos que saber que dependemos de Él. No dependemos de nosotros mismos, porque si fuera por nosotros mismos, sabría dónde estábamos, ¿verdad? Donde estuviéramos. Pero dependemos de Él. Amén. Dependemos absolutamente y totalmente de Él. No dependo de un empleo, dependo de su gracia. Es todo lo que necesito, y lo dije en la predicación del 31 de diciembre, lo que necesito es su gracia. Todo lo demás, ya sea trabajo, ya sea familia, ya sea, todo viene, pero necesito principalmente su gracia. Es lo que más necesito. Y quiero concluir aquí diciendo, damos gracias a Dios por este grupo, ¿verdad? Y comenzamos en nuestra primera clase, pero tenemos que estar firmes, creciendo en la voluntad de Dios. No nos quedemos como niños espirituales. Tenemos que crecer. ¿Cómo crecemos? Estudiando este libro. No hay otra forma. Creciendo, estudiando este libro, orando siempre al Señor. Y tenemos aquí, gracias a Dios, una iglesia donde se predica una sana doctrina. Damos gracias a Dios por eso. Amén. Y hay iglesias que dejan de crecer en su constancia en la fe. Son iglesias que perderán la bendición de Dios. Lamentablemente, pero sí, van a perder la bendición de Dios porque no quieren crecer. Hay personas que no quieren crecer, pero nosotros tenemos que crecer.